Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana abordaremos el tema de la sociedad. El objetivo de ver este tema es pues que los educandos conozcan e identifiquen todo lo relativo a la sociedad. Y lo vamos a realizar a través de su estudio mediante la aplicación de los casos concretos. Vamos a ver el concepto. La sociedad es un contrato en virtud del cual dos o más personas ponen en común sus bienes o industrias con la finalidad de dividir entre sí las ganancias obtenidas por las actividades de la sociedad. El artículo 3175 de nuestro Código Civil define a la sociedad diciendo: se llama sociedad el contrato en virtud del cual los que pueden disponer libremente de sus bienes e industrias. Cuando hablamos de industria estamos hablando del conocimiento, ponen en común con otra u otras personas esos bienes e industrias, o lo uno y lo otro juntamente, con el fin de dividir entre sí el dominio de los bienes y las ganancias perdidas que con ellos se obtenga, o solo las ganancias perdidas. Las características de la sociedad es un contrato, ya sabemos, con características propias, y no existe un intercambio de prestaciones entre las partes. Decimos que es consensual porque generalmente se perfecciona con el consentimiento entre las partes. Decimos que es un contrato oneroso por cuanto todos los socios hacen un sacrificio mediante la aportación de sus prestaciones. Decimos que es conmutativo por cuanto se puede determinar al momento de celebrar el contrato la extensión o cuantía del aporte. Decimos que es bilateral o plurilateral. En este caso, ¿verdad?, las partes pueden ser dos o más. Es un contrato de confianza, pues porque se celebra entre personas, ¿verdad?, que son de confianza. Decimos que es un contrato preparatorio, porque no se agota con la aportación de los socios y creación del ente social, pues está destinado a celebrar otros contratos. Es de tracto sucesivo. Es de tracto sucesivo por cuanto la calidad del socio, junto con sus obligaciones, mientras dura la sociedad, crea una persona jurídica. Es decir, el contrato de sociedad crea una persona diferente a los socios. Es un contrato que se celebra entre dos o más personas. No puede existir con un solo socio. El contrato de gestión colectiva, por cuanto las partes decimos que es de gestión colectiva, por cuanto las partes se obligan en pie de igualdad a propulsar mediante su cooperación un fin común. ¿Qué consecuencias acarrea el crear una persona jurídica? El artículo 3189 de nuestro Código Civil establece y preceptúa que la sociedad puede ser deudora o acreedora de los socios. Los derechos y las obligaciones de estos son independientes de los de aquella y no se identifican sino en los casos expresamente prevenidos por la ley. Los aportes son adquiridos por la sociedad. La sociedad puede adquirir bienes y contraer obligaciones, como cualquier persona natural. La sociedad puede ser representada fuera de juicio o dentro de él. Hay sistemas que se han formulado con relación. Este sistema que se han formulado con relación a la personalidad de la asociación. La legislación que no le concede personalidad de las sociedades se citan como ejemplos las de Alemania, Uruguay, aunque reconocen personalidad jurídica a las sociedades de capital, como la sociedad anónima. Es conveniente recordar que en el derecho romano las sociedades civiles no tenían personalidad jurídica, y las legislaciones que le conceden tanto a las sociedades civiles como a las mercantiles se citan como ejemplo los códigos de Chile, Colombia y Honduras. Y las legislaciones que como norma general le conceden, pero en ciertos supuestos la niegan, se citan como ejemplos el Código Civil español y el Código Civil de Comercio panameño. Los elementos que constituyen o que presenta una sociedad es: 1, el consentimiento entre las partes; 2, la aportación social; 3, el reparto de utilidades; 4, el objeto
Dentro de las obligaciones y derechos de los socios está el aporte social. Los socios son deudores del aporte social. También tenemos la evaluación del aporte, es decir, se debe evaluar los bienes que van a aportar. La evicción y vicios ocultos. También el socio debe garantizar, debe garantía para la evicción y los vicios ocultos de las cosas ciertas y determinadas que haya aportado. Es decir, él tiene que garantizar lo que aportó, ¿verdad? Y responder por ello. Otro punto es mora por falta del aporte y por la distracción de fondos. El socio será responsable por los intereses de la suma de dinero que estaba obligado a entregar. También tenemos que tiene obligación al derecho y a las utilidades y aporte, ¿verdad? También tiene deber de fidelidad dentro de los socios. La administración de los socios, de la sociedad, también si no hay administrador, todos tienen poder para administrar en este caso. Al hablar de las causas de disolución de la sociedad, estamos hablando cuando algún socio no cumple con su aporte social, pues ya sea por incumplimiento parcial o total. Otra de las causas es cuando ha concluido el plazo para el que fue constituida. Esto lo establece el artículo 3285 de nuestro Código Civil, inciso 1. Y cuando se pierde la cosa o se consume el negocio que le sirve de objeto. También otra causa de disolución es por la muerte, interdicción civil o insolvencia de cualquiera de los socios, artículo 3285 de nuestro Código Civil, por la renuncia de algunos de los socios notificada a los demás siempre que no sea maliciosa ni extemporánea, por la separación del socio administrador cuando éste haya sido nombrado en el contrato de sociedad. Eso lo establece el artículo 3285 de nuestro Código Civil, inciso 5. Y otra causa es por voluntad de todos los socios, cuando los acreedores particulares de un socio piden la separación de bienes, la ejecución y el embargo en la parte social del socio deudor. Y otra causa es cuando el juez o tribunal la declara disuelta por causa legal. Existen varias clases de sociedades, las sociedades civiles y las sociedades comerciales, que son las mercantiles, sociedades universales, que pueden ser de todos los bienes presentes o de todas las ganancias, y la sociedad particular, aquí se aportan todos los bienes de los socios, aquí no se aportan todos los bienes de los socios, ni una parte determinada, sino una parte determinada. Entonces, podemos ver que existen diferentes clases de sociedades, la sociedad anónima, la sociedad mercantil. En la sociedad anónima, por ejemplo, esta es una empresa que puede ser conformada por 3 o más personas denominadas socios. El capital de esta empresa está representada por acciones. Las responsabilidades de sus socios quedan limitadas, es decir, responden solo por el monto de su aportación. Y según el Código de Comercio, no hay un mínimo de capital. Sin embargo, el valor nominal de la acción es de 100 o múltiplos de 100. Y el órgano que expresa la voluntad secretaria es la Junta General de Accionistas. Y las características de una sociedad anónima, por ejemplo, está representada por acciones. Se dice anónima con la intencionalidad de mantener la reserva de las personas que forman parte de este tipo de sociedad comercial. En otros países la denominación sociedades por acciones, por ejemplo en Inglaterra la denominan company y a su vez Estados Unidos la denomina corporation. En otras grandes empresas mundiales están denominadas como transnacionales. Existe también otro tipo de sociedad como la sociedad en comandita, que puede ser constituida por socios colectivos o por socios comandatarios. Cuando hablamos de socios colectivos, estamos hablando de que son los encargados de la administración de la sociedad. Tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada con los actos realizados y también pueden generar aportes económicos. Cuando la sociedad es con socios comandatarios, estos no administran la sociedad, son encargados de dar el aporte económico y tienen responsabilidad
limitada al monto de sus aportes. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Se constituye entre socios que solamente están obligados al pago del monto de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. También existen sociedades de hecho, y esto lo establece el Código Civil en su artículo 3179. Por ejemplo, una sociedad de hecho o irregular, pues es aquella que por falta de un requisito, ¿verdad?, de forma o de fondo no puede existir legalmente. Y la sociedad de hecho por uniones extramatrimoniales, pues en este tipo de sociedades nos referimos, ¿verdad?, que se constituyen por juntarse dos personas de diferente sexo y hacer completa vida marital. Estamos hablando de las uniones extramatrimoniales. Sociedad de hecho por falta de prueba. Este caso se da cuando la sociedad no puede probarse por falta de instrumentos o cualquier otra causa y los socios pueden alegar la existencia de la sociedad entre sí para liquidar o retirar los aportes. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo sobre el tema de la sociedad. Este tema lo teníamos que ver de una manera superficial porque ustedes verán cuando miren derecho mercantil, podrán profundizar en todos los tipos de sociedades. Muy buenos días.